La Factoría de Diseño es un programa de apoyo a los emprendedores y las pequeñas y medianas empresas de la Asociación Innovalia. Han seleccionado a 25 pymes canarias con las que trabajan para ayudarlas a conectar mejor con sus clientes. Desde la Factoría de Diseño se ofrece a las empresas metodologías innovadoras que les permiten mejorar su conexión con los usuarios de sus productos y servicios. Los forman para que aprendan a introducir en sus procesos de diseño el punto de vista del usuario. Para ello, la Factoría de Diseño ha desarrollado diversos talleres con empresarios y emprendedores de Gran Canaria, Tenerife y La Palma. El mensaje está claro: es un error obviar a los usuarios dentro del proceso de diseño. Los usuarios y consumidores demandan cada vez más productos y servicios personalizados que los hagan sentir especiales y que cubran el 100% de sus necesidades. El primer taller formativo de la Factoría de Diseño al que asistieron estos empresarios ha sido Descubriendo a tus usuarios. La primera sesión, que es el taller Descubriendo a tus usuarios. En ellos primero hacemos una labor de contextualización de cada proyecto, donde identificamos barreras, restricciones, condiciones y tendencias que pueden afectar a todos los proyectos. Y luego les ayudamos a identificar los perfiles de usuarios, en donde trabajan las necesidades específicas para cada grupo de usuarios objetivo al que se dirige cada proyecto. La última parte del taller consiste en un reto que vamos a lanzar a los participantes. Se llama el reto de las 9 verdades y lo que va a hacer es validar durante la experiencia de usuario sus 9 verdades para cada proyecto. Entonces van a tener que validar toda la información que han desarrollado durante el taller con usuarios reales, en su día a día y en la vida real. Lo que esperamos en mi empresa con este proyecto es que nos den las herramientas, metodologías, apoyo para poder llevar esas iniciativas a la realidad, no quedarnos siempre en la fase previa de queremos innovar, tenemos ideas, pero no sabemos cómo materializarlas y en resultado quedarnos en la situación inicial en la que estábamos, incluso peor porque hemos identificado las necesidades, hemos identificado posibles soluciones, pero que se van a quedar en un cajón. Gracias a esta metodología pivoté el negocio y en vez de centrarme en un tipo de usuario me centré en el consumidor final, lo que gracias al feedback que estoy teniendo por parte de los otros usuarios está enriqueciendo mucho el proyecto y seguro que será más vendible. El segundo taller de la Factoría de Diseño va un paso más allá. Se llama Atravesando el Camino. En esta sesión se trabaja la identificación de las características y requisitos fundamentales que debe tener cada proyecto empresarial para que los usuarios lo encuentren atractivo. Se finaliza con la dinámica Travesía de Usuario, que permite a los empresarios y emprendedores ponerse en el lugar de sus clientes y sentir la experiencia por la que pasan sus usuarios al consumir el producto o servicio que les ofrecen. Finalmente, para concluir, se enfrentan a un salto al vacío, donde deben validar y optimizar sus actividades con clientes en entornos reales. Los participantes de este taller traen sus perfiles de usuarios ya validados y van a trabajar sobre los requisitos que tienen que tener sus proyectos concretamente, aquellos que son fundamentales, que son esenciales para lograr el éxito, y al final vamos a intentar construir una experiencia, una travesía del usuario, todo aquello que tiene que pasar el usuario para conseguir una experiencia satisfactoria y lograr una lealtad en todos los puntos de contacto con la empresa. Yo trabajo para Grafos y nos dedicamos al entrenamiento de la mente de los deportistas de competición para mejorar su rendimiento físico, mental y deportivo. Me apunto a Factoría de Diseño porque es una propuesta súper importante de darle la vuelta a lo que ya tú has creado, con lo cual te da una nueva visión, una nueva perspectiva de desarrollo de tu propio producto o servicio, y de esta manera nos permite analizar nuevos ángulos y nuevos focos de atención en cuanto al desarrollo y sobre todo llegar a la experiencia de usuario más adecuada. La metodología es una metodología realmente dinámica, muy práctica, que da pie a que la imaginación aflore, que te salgan todas las ideas habidas y por haber, y la verdad que es muy divertida. Trabajo para la empresa Prichigo SL como asesor comercial y llevamos la gestión de las visitas guiadas en una finca ecológica ubicada en la zona noreste de la isla de La Palma. En el primer taller que realizamos superó mis expectativas, no me esperaba todo lo que conseguí, afianzar los conocimientos
y pues nada, seguir desarrollando, creando a través de las herramientas que me ha brindado la factoría de diseño. Mi empresa es Muriel Digital. Nosotros lo que hacemos es fotografía de Google Street View. Y en la factoría de diseño estoy porque bueno, es una oportunidad siempre de aprender, de mejorar pues no solamente el trabajo que hacemos día a día, sino de encarar nuevas posibilidades, nuevas oportunidades y sobre todo ver de una forma lo más profesional posible pues cómo tratar tanto el producto como el servicio que nosotros tenemos y luego lo que sería pues dejarlo lo mejor maquetado posible. Mi principal objetivo es pues mejorar lo que es el servicio que nosotros ofrecemos y sobre todo llegar al usuario de una forma lo más cercana posible y tener en cuenta también sus opiniones, que es una de las cosas que también nos fomenta desde la Factoría de Diseño. Durante los próximos meses, la Factoría de Diseño ofrece apoyo a los emprendedores y pymes participantes para que apliquen esta metodología con éxito y así obtengan el máximo beneficio del programa. Al final, como conclusión de la Factoría de Diseño, lo que hemos podido obtener es la satisfacción. La verdad es que lo que nos llevamos es la satisfacción que tienen todos los participantes en las 3 islas en las que se ha hecho, de que han podido validar toda la información que hemos tratado en los talleres. En el primer taller descubrimos a nuestros usuarios, así era el título del taller, obtuvimos toda la información que pensábamos que sabíamos de ellos y después la validamos con ellos mismos. Y en el segundo intentamos descubrir cuál era el camino que tenían que llevar todos esos usuarios y al final el resultado es la validación de todo ese camino que nosotros pensábamos y que al final acabamos descubriendo si era el que ellos querían o no. Tras el salto al vacío, se evaluará el nivel de implementación de esta metodología en las empresas participantes y se elegirán a los 3 mejores casos de éxito de la Factoría de Diseño. La Factoría de Diseño se ha desarrollado bajo el paraguas del proyecto User Factor, una iniciativa cofinanciada con fondos FEDER en el marco del programa Interreg Atlantic Area, cuyo objetivo es la mejora de la competitividad de las pymes a través del diseño centrado en el usuario.